Muy bien, muy buenas tardes. Acabamos de escuchar 60 minutos de Oscar Ortiz en la programación de la FM 101.9 y ahora comenzamos con Prohibido Olvidar los martes de 15 a 16 horas. Para escucharnos por internet www.fm1019online.com. Estamos con Pablo Aceto, con Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Bueno, vamos a comenzar el programa saludando a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. En una nueva emisión del programa, por supuesto, todo entre casa, ¿no? Estamos transmitiendo vía telefónica con el apoyo técnico de Fede Garrido, que hace posible la transmisión no solamente de nuestro programa, sí, sino de todos. Bueno, un saludo al Flaco, a Flaco Ortiz, a Ferrari, a Cosia, a la gente del Batanense Deportivo que me han saludado por el cumpleaños. Uh-huh. Y bueno, acá dispuesto a emprender una nueva transmisión del programa. Sí, más de 2 meses ya que estamos transmitiendo desde nuestras casas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa si vuelven a abrir el tema de los shopping. Tengan en cuenta que los estudios del programa están en el shopping peatonal, como claro, ven, está anunciado en la previa de nuestro programa. Bueno, vamos a ver cómo va a ir funcionando las cosas. Muy bien, Pablo. Vamos a contar un poquito, antes de ir a la columna de Alberto Cortés, de qué vamos a hablar en el programa. Provincia evalúa más flexibilización en Mar del Plata, la reapertura de los shopping, el valor del boleto de colectivo, los empresarios piden aumento, y el presidente Alberto Fernández anunció la estatización de Vicentín. Vamos, Pablo, ¿qué te parece a la columna de Alberto Cortés que se llama El racismo estadounidense? Muy bien, ahí vamos. Noam Chomsky y otros pensadores estadounidenses han afirmado que los Estados Unidos se fundaron sobre la base de África y trasladados a la fuerza a ese país desde la época colonial, más sus descendientes, y el genocidio y robo de sus tierras a los pueblos originarios. Yo añadiría el saqueo a naciones latinoamericanas como México, al cual le arrebataron mediante la guerra, seguida por un simulacro de, entre comillas, venta, más de la mitad de su territorio, a través de otras, también entre comillas, ventas similares a países colonialistas, expandieron más de 10 veces la superficie de las 13 colonias originales, hoy en 2 estados, hasta los 50 estados actuales. En 1776, los colonos blancos de las 13 colonias declararon su independencia de la corona británica a través de un documento donde se afirma que sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La insoportable contradicción entre esta afirmación, supuestamente fundacional de la nación, y el mantenimiento de la esclavitud de los negros por casi 90 años más, llevó a dirigentes del país a toda clase de explicaciones absurdas. Stephen Douglas, precandidato demócrata,
en la época en que ese partido era más la expresión de los esclavistas sureños que de los liberales, como en las últimas décadas, para enfrentar a Lincoln, republicano, en las elecciones de 1860, llegó a afirmar que la igualdad de la que hablaba la declaración era solo para los blancos. Después de la independencia y hasta 1830, la mayoría de los estados del norte industrialistas fue aboliendo la esclavitud, que en cambio se mantuvo en los del sur, siendo la base de cultivos, principalmente algodón, que se exportaba. Desde esa fecha comenzaron a aparecer en el norte movimientos abolicionistas. No hay que engañarse, sin embargo, con esa dualidad sur-norte. El sur, agrario y librecambista, tenía una realidad económica diferente, pero la industria del norte se apoyaba en importaciones de insumos con las divisas generadas por las exportaciones originadas en el sur. Por eso no hay que extrañarse que se sancionara en 1850 una ley de esclavos fugitivos, castigando a quienes dieran ayuda a los esclavos sureños que lograran llegar al norte. El triunfo electoral de Lincoln empujó la secesión de los estados del sur, no porque fuera a abolir la esclavitud, se había comprometido expresamente a no hacerlo, y consideraba a los abolicionistas como un movimiento extremista. Los sureños temieron que se impidiera que los nuevos estados que se creaban hacia el oeste no fueran esclavistas, y en igual medida repudiaban las propuestas proteccionistas del nuevo presidente. Además, el norte no podía prescindir económicamente del sur, pero sí al revés. En el sur, la esclavitud era considerada su estilo de vida, y cualquier intento de alterarla, un atentado contra esa esencia de su orden social. Casualmente, los mismos términos empleados en el siglo XX por las derechas contra la izquierda, a la que acusaban de atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano. Como vemos, son latiguillos permanentes para defender formas de explotación y opresión social. La dinámica de la Guerra Civil 1861-65, donde luchaban junto al norte negros y abolicionistas, obligó a Lincoln a abolir la esclavitud entre 1863 y 65. Por otra parte, el desarrollo del capitalismo requiere hombres, entre comillas, libres. Tanto libres de ir a emplearse como obreros, los capitalistas, como libres de tierras propias que les permitan subsistir sin hacerse obreros. Por eso, en muchos procesos de avance capitalista se ha despojado a los nativos de sus tierras. En los Estados Unidos, el norte requería trabajadores que pudieran ir a emplearse, que no fueran esclavos. Incluso no alcanzaban y se recurrió a la inmigración en gran escala. Fue una de las condiciones para el desarrollo y sobre todo la concentración de grandes monopolios industriales y financieros a partir de 1865 en los Estados Unidos. Pero la explotación o el genocidio de unos hombres por otros requiere casi siempre como condición el convencimiento de los opresores de la inferioridad de los oprimidos. Hasta el mismo Lincoln sostenía la inferioridad de los negros. Así, aunque se abolió formalmente la esclavitud, el racismo continuó hasta nuestros días. Decimos abolición formal, porque durante muchas décadas después de ella, grandes masas de presos, mayoritariamente negros, fueron obligados a trabajos forzados en haciendas de blancos, que ahora ni siquiera tenían que pagar por la comida de sus nuevos verdaderos esclavos, ya que lo hacía el Estado. El negacionismo del pasado esclavista y en especial de su crueldad, incluso en el ámbito escolar, juega también un rol significativo en ese racismo. Hasta la década de 1960, en los estados del sur, los negros tenían escuelas separadas, barrios separados, bares separados, baños separados, etc. El derecho al voto fue conquistado a sí mismo muy lentamente. Cada uno de los derechos que se fueron igualando fue producto de muchas luchas prolongadas. En 1955, por ejemplo, Rosa Parks se negó a cederle el asiento en un ómnibus a un blanco en Alabama, como establecían las reglas vigentes. No era la primera que lo hacía, pero mientras que sus antecesoras fueron presas y nada más, la acción de Rosa, que también fue arrestada, generó un movimiento de boicot a la compañía de ómnibus hasta que se vio obligada a eliminar la segregación, que luego fue además declarada inconstitucional por la Corte Suprema. 1000 anécdotas más jalonan cada uno de los derechos trabajosamente logrados. La historiadora norteamericana Roxanne Dunbar Ortiz refiere que ya desde la época de la colonia existían las llamadas patrullas de esclavos,
grupos principalmente de blancos armados que reprimían tanto las fugas como cualquier intento de organización de los esclavos. Tras la guerra civil, obviamente pasaron a ser ilegales y se pusieron capuchas blancas para no ser identificados. Había nacido el Ku Klux Klan. Con el tiempo, gran parte de este movimiento formó la base de muchos cuerpos policíacos en los Estados Unidos. Por ello, no es de extrañar que buena parte del racismo que ha generado las reacciones que hoy vemos en los Estados Unidos tiene que ver con la violencia policial, asentada en una impunidad judicial, dado que los policías que cometen crímenes contra negros sistemáticamente salen libres. Para nada son estas las únicas manifestaciones de ese racismo, que puede apreciarse cuando se comparan estadísticas de blancos y negros en las tasas de muertos por la COVID-19, mortalidad infantil, presos en las cárceles, etc. Puede decirse, sin exagerar, que al menos desde la vivencia de la comunidad negra, entre otras, los Estados Unidos son un estado policial. Estas manifestaciones contra esa violencia institucional no son las primeras, pero han alcanzado mayor impacto al coincidir con la pésima gestión presidencial de la pandemia y con la crisis económica, a más de un despertar de una generación de jóvenes de todas las razas que llevó a Bernie Sanders al borde de 2 candidaturas presidenciales, impedidas con malas artes por el aparato oficial demócrata. La gran mayoría de las manifestaciones son multitudinarias y pacíficas. Tanto Trump como buena parte de la prensa ponen el ojo fundamentalmente en las que no lo son. Puede argumentarse que el uso de la violencia por los movimientos populares es inconveniente y da armas discursivas a sus enemigos, a menos claro que haya posibilidades ciertas de que esa violencia cambie el poder, como por ejemplo contra las invasiones inglesas en el Río de la Plata en 1806 y 7. Sin embargo, también hay que comprender que ha habido una gran cantidad de protestas contra la violencia institucional racista y la impunidad a lo largo de los años, y que entonces una parte del movimiento considera que sólo así se le presta atención. Estos movimientos podrán lograr nuevas reformas, como se lograron anteriores, pero difícilmente pongan punto final al racismo si no incluyen un replanteo global de la sociedad norteamericana, ya que es obvio que el racismo está en la médula de la conformación de los Estados Unidos tal como son. Trump, por su parte, ha amenazado con declarar terroristas y en consecuencia perseguir sin necesidad de las leyes penales ordinarias al movimiento antifascista, más conocido como Antifa, parte de las protestas. Este no es una organización, es algo así como hablar del movimiento ecologista o del movimiento feminista. De llevarlo a la práctica, aunque es improbable que lo logre, habría dado un gran paso para convertirse en un dictador, calificativo que ya le han puesto algunos senadores. Como vemos, para que los Estados Unidos se constituyan en una verdadera democracia, aún falta un largo camino. Esperemos que se transite lo más rápidamente posible. Muy bien, hemos escuchado la columna de Alberto Cortés, El racismo estadounidense. La provincia evaluará los pedidos de mayor flexibilización en Mar del Plata. La posibilidad de flexibilizar más actividades económicas en Mar del Plata parece entrar en una zona más favorable mientras se implementa un sistema de fases en toda la provincia y el municipio presenta diferentes protocolos. Todo dependerá de las habilitaciones que pueda dar el gobierno provincial al tener en cuenta la situación epidemiológica del distrito. El gobernador Kicillof dejó abierta la posibilidad de modificar los horarios de las salidas recreativas y aseguró que cada intendente debe elevar un pedido. Si un intendente quiere introducir cambios de horarios, no tiene más que solicitarlo y elevar un protocolo que garantice el cuidado sanitario de la población. ¿Por qué esto? Porque el horario establecido para las salidas recreativas a una distancia menor a 500 metros del domicilio quedó en el siguiente horario, de 18 a 8 horas. Sin embargo, el intendente Guillermo Montenegro, y escuchando algunas críticas hacia este horario, no tardó en señalar que iba a pedir un cambio.
El municipio ya elevó los protocolos para la reapertura de establecimientos gastronómicos, shopping, hoteles y actividades deportivas, y deberán ser evaluados por provincia, teniendo en cuenta la situación epidemiológica de la ciudad, que es más favorable a la de otros distritos. Y a la espera de las definiciones del gobierno provincial, el municipio, como decíamos, elevó la solicitud de reapertura bajo estrictos protocolos de sectores claves: shopping, hoteles y veterinarias. El sector de alojamiento, al igual que los shopping, cerraron sus puertas unos días antes que se declare el aislamiento social preventivo y obligatorio en el país. En Mar del Plata estamos en la fase 4. En los primeros días de mayo, estos sectores presentaron en la comuna los protocolos elaborados. Este lunes fueron elevados al gobernador Axel Kicillof, quien deberá definir o no la reapertura. El protocolo, que fue consensuado con los responsables de los centros comerciales, tiene como eje la cantidad de personas que pueden permanecer adentro. La propuesta es hacer un control en tiempo real a medida que los clientes entren y salgan del lugar, siempre teniendo como referencia un máximo permitido. Otra medida será el control de la temperatura al ingresar, mientras que no se habilitarán los baños públicos. Los cines permanecerán cerrados y los locales gastronómicos solo funcionarán con la modalidad de venta para llevar y no se podrá consumir ningún alimento o bebida en los pasillos. Vamos a pasar a otro tema. Colectivos exigen al Ejecutivo un estudio de costos para determinar el valor del boleto. Este lunes comenzó el debate en la Comisión de Transporte. Los empresarios piden llevar la tarifa de 25 pesos a 42 pesos con 12 centavos. Como decíamos, este lunes empezó el debate en la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante y este solicitó al Ejecutivo un nuevo estudio de costos para determinar el valor del boleto. Los concejales acordaron solicitar un estudio de costos al intendente Guillermo Montenegro y exigieron al gobierno de la provincia de Buenos Aires un informe acerca de los subsidios que reciben las empresas. Esto sería muy importante, que se dé a publicidad el informe acerca de los subsidios que reciben los empresarios del transporte. A fines de la semana pasada se concretó el subsidio que envió el gobierno de Axel Kicillof para pagar los haberes de los trabajadores en tiempo y forma y garantizar así el servicio. Aparte de recibir subsidio, además piden los empresarios aumento del precio del boleto. Pasamos a la estatización del grupo Vicentín. Alberto Fernández anunció ayer la estatización de este grupo. El presidente informó que la cerealera, actualmente en convocatoria de acreedores, será intervenida para garantizar la continuidad de la empresa. Se conservarán los 7.000 puestos de trabajo. El presidente Fernández anunció desde Casa Rosada la expropiación e intervención de la empresa Vicentín. Los activos del grupo pasarán a manos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. El mandatario dijo que la medida tiene como propósito rescatar a una empresa líder del mercado agropecuario argentino.
Como decíamos, el presidente confirmó que los 7.000 trabajadores mantendrán sus fuentes de trabajo. En los próximos días, el gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para expropiarla. Todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario y que le encomendaremos la gestión a YPF Agro. Esto es lo que dijo el presidente, y también confirmó que Gabriel Delgado será el interventor de la empresa. El Grupo Vicentín se encuentra en concurso preventivo de acreedores. Es una operación de rescate de magnitud para el mercado agrícola. También dijo el presidente que al Estado le dará la ocasión de contar con una empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios. Bueno, sí, vamos acá justamente tenemos el proyecto. Sí. Con fecha 8 de junio de ayer, donde, no lo vamos a leer todo, pero en el artículo 1 dice: declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación a la empresa Vicentín. Y desarrolla el número de quit de la sociedad. En principio, a lo que decía ayer el presidente, no es al grupo, sino a la sociedad Vicentín. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque Vicentín es aparte de lo que es la empresa madre, que es la que está en situación de concurso, tiene también participación con otros negocios, vinos, la producción de biodiesel. En principio, nada de esto estaría en este decreto, en este proyecto de ley. ¿Por qué? Lo dice claramente: declararse de unidad pública y sujeta a expropiación a la empresa Vicentín y el número de quit de Vicentín. Es decir, que del grupo Vicentín solamente es Vicentín Sociedad Anónima Industria y Comercio, nada más. Lo del resto del grupo, biodiesel, otras participaciones en el vino, en Mendoza, eso estaría afuera de lo que sería la ley de expropiación. Será un error. Yo todavía me acuerdo, y algún memorioso le va a llegar el recordatorio cuando se pseudo nacionaliza YPF, cuando el proyecto original hablaba de YPF y no contemplaba la otra mitad de la empresa, que era YPF Gas. Que ahí, en una pelea, en una discusión, se dieron cuenta que en el texto no estaba YPF Gas. Ajá. Algunos se va a acordar de eso. Se habían olvidado de la mitad de la empresa en ese momento. Sigamos. Lo vamos a agrandar un poquito más. El proceso de expropiación estará regido por lo establecido en la Ley 21.499 y actuará como expropiante organismo que designare a tal efecto el Poder Ejecutivo Nacional. Hablemos que acá estamos hablando de expropiación, muy distinto de lo que habló ayer, y vamos a hacer una referencia que es la intervención. Sí, sería interesante, Pablo, que dijeras la diferencia entre... Vamos por paso. ¿Qué hace el Fondo Fiduciario en el artículo 4? Agro Argentina, cuyo fiduciario y fideicomisario, es decir, se le pone a cargo y tiene que otorgar al Estado Nacional,
y el financiante será la empresa YPF Sociedad Anónima a través de YPF Agro Sociedad Anónima. Es el texto del proyecto. Que yo sepa, YPF Agro Sociedad Anónima no existe. ¿Existirá más adelante? Puede ser, pero YPF Agro Sociedad Anónima no existe, es tan solo una línea de negocios de la empresa YPF Sociedad Anónima. Una vez expropiado la totalidad de los bienes, pasará a integrar al patrimonio no de YPF Agro Sociedad Anónima, que dijimos que no existe, ni tampoco a YPF Sociedad Anónima, sino al Fondo Fiduciario Agro Argentina. También se habla sobre la transferencia de los trabajadores de acuerdo a su convenio de trabajo, a pesar que van a estar sí dentro de YPF, Sociedad Anónima. Es decir, el capital de Vicentín va a estar en un fondo fiduciario Agro Argentina, que eso sí lo va a manejar YPF Agro, pero los empleados van a pasar a YPF Argentina. Recordemos que en este año, por ejemplo, estamos hablando básicamente de aceiteros, lograron un acuerdo salarial por encima del 75%. Es uno de los mejores convenios que están en danza en el mercado laboral. Hay varias cosas que primero me llama la atención que si la empresa Vicentín es la que va a ser sujeta de expropiación, ¿qué va a pasar con lo del resto del grupo? No lo sabemos. Incluso Vicentín había hecho una venta de acciones de las empresas que tienen en lo que es la producción de biodiesel, incluso unos días, horas antes de anunciar que no puede hacer frente a los pagos. Esto es puesto en blanco sobre negro de lo que dijo el presidente y de lo que dice el texto de proyecto de ley, que como proyecto está sujeto a modificación por el mismo Ejecutivo, que es el que lo eleva, y por producto también del debate parlamentario, tanto en senadores como en diputados. Lo importante de la integridad del proyecto original es que no trascienda en el tiempo. Recordemos que la intervención es por 60 días. Esto es de forma porque lo establece la ley 21.499, el Tribunal de Tasaciones de la Nación efectuará las tasaciones de lo mismo. ¿Qué estamos diciendo? Esto no es gratis, hay que pagar. Si bien pone en el artículo 3 cómo es que el Estado Nacional pagaría, y lo leo textualmente, la suma que eventualmente deba abonarse en cumplimiento al proceso de expropiación, pagada hasta un monto correspondiente con la deuda que Vicentín, Sociedad Anónima, Industria y Comercio, y el número de quit, siempre está hablando de la Sociedad Vicentín, registre ante el Banco de la Nación Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP. ¿Por qué? Porque también está debiendo aranceles aduaneros. Ahora, no es la única deuda que tiene. ¿La mayor deuda es la del Banco Nación? El pasivo de la empresa Vicentín, y vamos a manejarlo con la empresa Vicentín, que por lo menos hasta hoy el proyecto de expropiación es lo único que afecta, es de 99.345 millones. Se adeuda a 1.895 personas físicas y jurídicas por compra de granos a
586 por bienes y servicios, 37 entidades financieras, 19 organismos fiscales y aduaneros y a 98 accionistas a 3 sociedades vinculadas. Hay varios, sí, 18.200 millones, para hablar en número redondo, es del Banco Nación, pero también hay con el Banco Ciudad, con el Banco de Santa Fe, que también es una sociedad anónima, con el Banco Provincia de Buenos Aires, con la Corporación Financiera Internacional con base en Estados Unidos, 16.500 millones. Estamos hablando en pesos, ¿eh? Esto también hay que manejarlo después de acuerdo a la cotización en dólares. Compañía financiera para los países de desarrollo de Holanda, 9.228 millones, sucursal Tokio, 4.420 millones, más 1.814 millones de Banco Provincia de Buenos Aires, la cooperativa Rabobank, 1.430 millones, América Capital Management de Nueva York, 1.901 millones, es decir, expropiar es también hacerse cargo de eso, ¿eh? No vayan a pensar que esto es gratis. Por otro lado, también dice o hace referencia sobre soberanía alimentaria. Vicentín es una cerealera. ¿Qué significa esto? Que Vicentín en sí, su producción, no es tan importante como el volumen de negocios. Es decir, ¿qué es lo que hace Vicentín? Como hacen la mayoría de las cerealeras. Son acopiadoras. Es decir, compran a los productores. A ver, cada productor no puede ir con su bolsita de trigo qué sé yo, a la bolsa de comercio de Chicago a negociar su grano. Estas cerealeras, como también están las pesos pesados, ¿no? Como Dreyfus, Cargill, que también están operando en la Argentina, venden a ellos, y ellos, estas cerealeras, una parte de su producción la vende a granel, otra parte la vende procesada, por ejemplo en aceites, y parte de su producto también se comercializa en la Argentina. Había también como parte de los argumentos que con esto la Argentina daría o pondría como una empresa testigo en lo que es el tema de los dólares. Seamos claros, hablar de granos es hablar de dólares, y ese es un problema que la Argentina viene arrastrando, especialmente en estos últimos años. La falta de dólares ha generado, por ejemplo, todas estas cuestiones. La Argentina, para pagar su deuda, no le alcanza con no aumentarle el sueldo a los jubilados, porque en definitiva lo que el Estado argentino lo que precisa son dólares. Es por eso que todo proyecto que signifique hacerse de dólares para pago de deuda externa, por ejemplo, aunque sea un mal negocio, y eso se vio reflejado en lo que es en los mercados internacionales, donde aumenta la cotización de YPF y todo eso, está viendo el acreedor extranjero que el Estado argentino está buscando de una forma u otra hacerse de dólares para el pago de deuda. Sí. Porque la única forma que tiene para pagar la deuda es con dólares. Sí. Y dólares la Argentina no tiene. Entonces,
esto que pareciera contradictorio, ¿no? Porque los sectores que proclaman la libertad de mercado están viendo que el Estado argentino está jugando a favor de hacerse de dólares, que son lo que necesita para el pago de deuda. Ya habíamos ya otra señal que se dio en el mismo sentido, que fue durante esta semana, que es evitar rechazó la nacionalización de productos que vienen de la importación, para no gastar dólares. Es decir, también la Argentina estaba entrando en un estado donde la economía se paraba por falta de insumos, porque recordemos, la Argentina no fabrica nada. Exacto. Entonces tiene que importar, y para eso precisa los dólares, para nacionalizar los productos. Bueno, el tema es que los productos están en los contenedores en los puertos, y ahí están. La salida de la búsqueda de dólares, estamos hablando, Vicentín representa en el mercado de exportadores, se sienta el Estado a través de Vicentín, pero Vicentín representa el 10% de las exportaciones. Digamos, tampoco es que va a manejar, que si Vicentín liquida dólares, obliga a los demás a liquidar dólares. Eso no pasa así. Y por otra parte, Vicentín no está en condiciones de garantizar nada. Vuelvo a explicar cómo funciona una cerealera. Los productores tienen que darle sus cereales para que Vicentín las negocie. Hay cesación de pago, entonces los productores no es que dejaron de negociar granos, los están negociando a través de Cargill, a través de Dreyfus, a través de la Cooperativa General de Exportaciones, que es una cooperativa. Entonces, esta idea de que Vicentín garantiza la exportación, mantener dólares y la soberanía alimentaria, francamente no es así. Otro razonamiento, que sería lo lógico, si lo que se quiere es asegurar la soberanía alimentaria, es volver a lo que era los viejos mercados reguladores. El mercado, bueno, ahora no me acuerdo los nombres, pero la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Comercio de Carne, la comercialización pesquera en Mar del Plata. sí. Esos son organismos donde en definitiva regularían el mercado, y es el país el que sale a exportar. Esto no. Esto es tener parte de una empresa, que puede colapsar, que tampoco puede, digamos, que tiene un gran patrimonio, pero que evidentemente tiene más obligaciones que capital. Si no, no estaría en etapa de concurso. Claro. No hay que confundir lo que es la Junta Nacional de Granos con la posibilidad de tener una empresa testigo. Son dos cosas distintas. Primero, la empresa testigo es un jugador más, la cual tiene que ser bien administrada para que juegue. Pero bajo ningún punto de vista regula el comercio exterior ni la liquidación de divisas. Sí lo haría la Junta Nacional de Grano, que no sería una empresa, sería un organismo donde el Estado no tiene que poner plata, tiene que ejecutar política. Acá el Estado va a poner plata, y su participación en las negociaciones con las demás cerealeras es relativa, es el 10%. Eso por un lado. Vamos a hablar de YPF Agro, que por ahí
no es lo que estaba en discusión en estos años. YPF Agro no es una sociedad anónima, es una línea de negocios de YPF que comienza, por supuesto, a negociar, entra en el negocio del agro más definidamente a través de un portafolio de negocios interesante. Por supuesto, todos dirán, todos derivados del petróleo, todo derivado de petroquímica. YPF Agro, por ejemplo, negocia desde el glisofato granulado hasta el glisofato 54% y glisofato puro. También, por supuesto, en lo que son los insumos de combustible, aceites, y también, y esto también llama la atención, porque acá habría un vínculo de por qué YPF Agro va a hacerse va a ser el fiduciario de Vicentín. También entró en el negocio de los granos. Nielsen había dicho que esto fue durante el verano, por eso a veces lo que dicen y lo que terminan haciendo hay que tomarlo con pinzas. Había dicho que YPF únicamente iba a seguir en el negocio de los hidrocarburos, no iba a participar de otra cosa. Sin embargo, en marzo, durante lo que fue la Expo Agro 2020, esto estamos hablando antes de la pandemia, Sí. Hay una alianza entre YPF Agro y el Grupo Don Mario para el mercado de semillas. ¿Qué es esto? El Grupo Don Mario tiene como marca de semilla la semilla Illinois. El Grupo Don Mario es son productores de semillas, de todo este rubro del centro de Córdoba, y entra en un negocio, entra en un plan, en una alianza económica con YPF Agro, donde YPF Agro, en forma exclusiva, igual que el Grupo Don Mario, en forma exclusiva, negocia con YPF Agro para lo que es la distribución de su marca Illinois. Es decir, también llegó ese negocio y pareciera que está muy concordante con lo que después pasó en Vicentín. Llama la atención que antes Nielsen había dicho que YPF se iba a encargar únicamente de los hidrocarburos, y en marzo, en pleno Expo Agro 2020, firma este convenio con la firma Don Mario para la distribución de la semilla marca Illinois. Entonces quiere decir que ya había una idea evidente, o por ahí es coincidencia, no lo sé, de cómo terminó este tema con Vicentín. Sí. Estos son algunos de los hechos. La deuda, a qué se dedica la empresa. Está publicada el proyecto de ley para que lo quiera ver por internet. Está la página de YPF Agro, no es una sociedad anónima, por ahí lo será más adelante, hoy no es una sociedad anónima, y algunos datos que dan cómo es la situación de Vicentín, como la composición de la deuda. Estamos hablando toda deuda certificada, producto del concurso. Y lo que a mí me llama la atención, primero que se ponga YPF Agro Sociedad Anónima, que no corresponde,
sino que me digan cuál es el quit de YPF Agro, y que solamente esté Vicentín, nada más, y no todo el grupo. Porque uno entiende de que YPF, que es básicamente una empresa relacionada con la producción de energía, Sí. no quiere intervenir en lo que sería más lógico de todo esto, que sería en lo que es el biocombustible. Aparentemente esto está fuera. Está bien, vos manejás el capital de Vicentín, y ahí indirectamente tenés llegada a las otras empresas. Pero bueno, evidentemente la idea es que no todo el grupo, sino Vicentín. Si alguno pensaba O que sea, sería la parte únicamente la que la cerealera, digamos, la empresa madre, sí. La que contrajo la deuda, Sí. Las otras están todas bien, incluso la venta de alguna de sus acciones relacionada con el biodiesel se hizo para hacerse de algún dinero para cubrir algunos agujeros, pero esos serían algunos hechos. ¿Qué es lo que se dice a favor de esto? Que esta estatización o expropiación vendría a garantizar la soberanía alimentaria. Miren, para garantizar la soberanía alimentaria habría que quitar lo que son la cuota transferible de pesca, porque privatizaron el mar argentino. No me vengan con que controlando el 10% de la exportación de grano vamos a asegurar la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria la lograríamos quitando las cuotas transferibles de pesca. Esa es otra lógica distinta. Que con esto el gobierno va a darle estabilidad en lo que es el mercado de dólares. Acá, por lo menos por parte de Vicentín, se terminaría con la especulación de vendo cuando mejor está el dólar, que también esto es cierto. La cerealera, buscando un mejor precio del dólar, no liquidan. En general, los exportadores hacen eso y generan la propia devaluación, esperando un mejor dólar. Si no había expectativas de devaluación, la devaluación se daba. Esto es verdad. Ahora, con esto no lo solucionamos. Lo solucionamos con la Junta Nacional de Granos, si quieren, pero no con esto. Y los detractores dicen, bueno, que esto es inédito, que esto es ir a Venezuela. La verdad que esto no es ir a Venezuela. No sé a dónde va esto, pero la verdad que esto primero no es inédito. Ya existió la expropiación de una empresa privada, más de una. Pero yo voy a contarla, creo que una vez la conté en la radio, que fue la expropiación de la Primitiva, la distribuidora de gas. Sí. Que se hizo todo en el marco de un proyecto de país, de una idea previa de lo que se quería. En 1943 se nombra como jefe del departamento de gas de YPF al ingeniero Canessa, en el año 43. El ingeniero Canessa empieza a construir una red de contención del gas natural. Uno preguntará, ¿para qué? Y él sabía para qué. En el año 44, en el Miro Farre, expropia la Primitiva, que era una empresa de gas inglesa, distribuidora de gas inglesa, que viene prácticamente luego de la declaración de independencia, se instala en la ciudad de Buenos Aires, en principio para el alumbrado público de la Plaza de la Victoria, que creo que hoy conocemos como Plaza de Mayo, y después, con la irrupción en el mercado de la electricidad, que fue un duro competidor para todas las gasíferas
en lo que es la provisión de gas, por una cuestión de costo y todo eso, empiezan con la distribución de gas domiciliario. A tal punto, mira esta referencia, la primitiva contrata, ¿por qué? Para distribución de gas, ¿qué es lo que tenías que venderle? La cocina a gas. Y forma un casting para enseñarle a usar la gente, a usar la cocina de gas. Y la que gana ese casting, doña Petrona Carrizo de Gandulfo, que empieza con las clases de cocina, básicamente para enseñar a la gente a usar el gas. En ese momento era gas de hulla, que se importaba del Reino Unido de altísimo costo. Bueno, producida la expropiación, se empieza con la construcción de lo que fue el gasoducto más largo del mundo en ese momento, que es desde Rawson hasta Buenos Aires, y termina en el 46 con la creación de gas del Estado. Es decir, eso existió. Y vos fíjate qué tan fuerte era el proyecto que incluso saltó por encima de los conflictos internos que había dentro del mismo movimiento político que lo generó. En el 43 empieza Canessa, en el 44 sigue Edelmiro Farrell, y después sigue Perón. No nos olvidemos que el 17 de octubre fue contra Edelmiro Farrell, y no nos olvidemos que Farrell metió preso a Perón. Claro. Es decir, independientemente de los conflictos políticos, la idea, el modelo de país, la idea de país se mantuvo. Era la misma. Era la misma, porque desde que Canessa asumió en el 43 hasta que en el 46 queda él como presidente de Gas del Estado, fue ininterrumpida. Digo, eso es una idea de país, eso es una idea de expropiación. En un otro momento hablaremos sobre el tema de los ferrocarriles, que también eran privados, que eran de capitales ingleses. Entonces, no queda muy en claro realmente cuáles son los objetivos por lo menos a mí no me quedan claros. Hay que ver el desarrollo del tiempo. Sí, yo tengo una desconfianza previa a todo lo que este gobierno, al igual que el anterior, vienen planteando. Veo algunas cosas que no son compatibles, por ejemplo lo de YPF Agro Sociedad Anónima en el proyecto de ley, la harán sociedad anónima en estos 60 días, y ahora paso a explicar cuál es la diferencia entre intervención y expropiación. ¿Y nacionalización podrá ser en breves minutos? Mira, primero, la intervención tiene que ser judicial. Sí. En un contrato de una sociedad, y lo de Vicentín no escapa a la lógica de la ley, en sus estatutos incluso habla de cómo se liquida la sociedad. El nombramiento de síndico, la intervención del juez. Si acá hay un juez, la intervención tiene que ser judicial. O salvo, a mí el gobierno me dice, mire, vamos a través de un proyecto de expropiación. Listo, estamos discutiendo una cosa, pero ya previamente intervino. Es decir, se puso por encima de la justicia. En agosto terminaba el concurso. ¿Esto dónde lo vimos antes? Lo vimos en YPF. YPF, como sociedad anónima, porque nadie la nacionalizó, es una sociedad anónima donde el Estado Nacional tiene 51%, que dicho sea de paso es el 51% de una empresa que representa nada más que el 16% de la producción de crudo y gas en la Argentina. Hizo lo mismo. Y ese es el juicio que tenemos ahora en Nueva York. Sí. ¿Por qué? Porque tenía que seguir el estatuto. Digamos, la expropiación, todo. Mete una ley de expropiación. Estamos completamente de acuerdo. Pero la intervención previa, es decir, lo que decía el estatuto de la empresa, al igual que ahora en Vicentín, no importa tres corneos.
Y ahora resulta que tenemos un reclamo en Nueva York que va desde los 3.000 a los 9.000 millones de dólares. Vamos a decir también esto, que el juicio no lo hace este grupo Woolford. Este grupo es patrocinante, es gerenciador de la causa. El juicio lo hace el grupo Petersen, que fueron los que recibieron el 25% de la empresa sin poner plata, que lo pagaron con lo que hubieran tocado de regalías. Eso se lo dio Néstor. El mismo grupo que son los dueños del Banco de Santa Cruz y que justificó la fortuna de Néstor Kirchner diciendo que le pagó por sus depósitos una tasa 5 veces superior a la tasa de mercado. Y ahora, como grupo Petersen, este es el que hace el juicio para reclamar entre 3.000 y 9.000 millones de dólares por una empresa que entró a participar sin poner nada. Lo que fue la argentinización, el modelo de argentinización de YPF. Entonces, digo, meter una ley de expropiación, bueno, esa es una discusión. Ahora, el tema de la intervención, pregunto, ¿no van a aparecer a algunos después a hacer un juicio porque se violentó el estatuto de Vicentín? Digo, ¿por qué la intervención no siguió como debería ser a través de un juez y presentar una ley de expropiación? Pero la intervención del Estado, sacando a la justicia de lado, es el reflejo de lo que pasó en YPF y es una previsión que está sucediendo ahora en Nueva York, claro, donde el grupo Petersen está reclamando de 3.000 a 9.000 millones de dólares por una empresa a la cual nunca puso un peso. Bien, nosotros nos estamos despidiendo hasta el martes que viene y nos vamos a ir escuchando un tema musical de Rolling Stone, Miss You. Hasta el martes que viene. Gracias, Fede.